Muchas gracias. Feliz sábado. Amén. Espero que estén bien. Es un privilegio para mí poderme dirigir a ustedes en esta mañana. ¿Alguno de ustedes ha pasado por la terrible experiencia de ser difamado? Deja una sensación tan desagradable cuando alguien habla cosas de ti que no son ciertas. Y los maestros muchas veces somos difamados. Yo recuerdo un grupo de estudiantes que me dijo, es que a mí me dijeron tantas cosas de usted y me he dado cuenta que ninguna era cierta. Y digo, por eso hay que darse la oportunidad de conocer a las personas y no dejarnos llevar por lo que otros dicen, porque puede ser que lo que estás escuchando no sea real. Y esta es una estrategia que ha usado el enemigo de Dios que le ha sido muy efectiva. El enemigo de Dios se ha encargado de tirarle lodo al carácter de Dios, especialmente la figura del Padre. Cuando se habla del Padre, se piensa en una figura rígida, se piensa en una figura severa, se piensa en una persona inflexible que está esperando que tú te equivoques. ¿Para qué? Para castigarte, para juzgarte. Y esa es la imagen que la mayor parte del mundo tiene acerca de ¿quién? Del Padre. O sea, y no ayuda tampoco los padres terrenales. Porque si bien hoy tuvimos la oportunidad de honrar un padre ejemplar, no todo el mundo ha tenido la bendición de tener un padre que refleje el carácter de Dios. Entonces, también se asocia esa figura del padre a hombres irresponsables, hombres que maltratan. No sé, entonces llega a la mente la figura del padre y muchas veces la asociación no es con algo positivo. Y en esta mañana, el propósito de este mensaje es que nosotros podamos ver en la Biblia quién es nuestro Padre Celestial. Amén. Porque realmente no se le ha hecho justicia al carácter de Dios. En esta mañana en la escuela sabática pudimos tener una vislumbre de algunos de esos atributos, pero ahora vamos a ir sobre algunos de ellos. Y me encantó, y creo que uno de los versículos que más me impactó esta en este estudio bíblico que hice acerca de la figura del Padre fue con el que comenzamos la lectura bíblica. Y me gustaría que todos pudiéramos participar algún día con lo que agarre un micrófono y me ayude. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que más extraño de no tener 15 es que mi visión ya no es la misma. Antes yo podía enhebrar una aguja sin ningún problema, ahora se me hace muy difícil. Y lo mismo leer la Biblia si no tiene letras grandes, y cometí el error de traer una con letras pequeñas. Así que vamos nuevamente a la lectura bíblica que se encuentra en Salmo 68:5 y necesito un voluntario que me haga el favor de leerlo. Es más, y pueden seguir hasta el 6. Leer el 68, 5 y 6. No, yo voy a poner a la gente a leer, no te preocupes. No te preocupes, Wilfredo, gracias. Salmo 68, 5 y 6 dice así: Padre de huérfanos y defensor de viudas, el Dios en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Esos dos versículos son tan hermosos porque están hablando de las personas que son menospreciadas por la sociedad. Vamos a hacer una cuenta ahí. ¿Habla de quiénes? De los huérfanos. No hay una persona más desprotegida que un huérfano. No hay una persona más desprotegida que una viuda.
Y está hablando allí también de quiénes, de los solos. Mire qué clase de amor. Padre de huérfanos, defensor de las viudas. ¿Hace habitar en familia a quién? A los solos. Eso entra en armonía con el carácter que se nos ha presentado de Dios. ¿Habían leído ese versículo? ¿Verdad que no? No es un versículo muy conocido, pero nos presenta la ternura del carácter de Dios, su sensibilidad de velar por aquellos que son más vulnerables, aquellos en quienes nadie piensa. En quien nadie piensa, Dios piensa en ellos. Amén. Así que esa es la bondad de Dios. Ahora vamos a ver qué tal Dios como proveedor. Mateo 6:32. ¿Quién me quiere leer Mateo 6:32? Mira, esta es manía mía, soy maestra y me he dado cuenta que esto es una manera de mantener a la gente pendiente que tengan que participar. Así que, Limari. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios está consciente de qué? De lo que yo necesito. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabréis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Bueno, todos los que son padres aquí saben de esto. ¿Quién se puede resistir de darle a sus hijos las cosas que ellos quieren? A veces yo voy a una tienda y veo cosas pensando en quién, en mis hijos, y lo compro pensando, por ejemplo, a Erandi le encantan los zorros. Y cuando yo veo un peluchito, vea cualquier cosita que me llame la atención de un zorro, yo lo voy a comprar y se lo voy a llevar. Porque nosotros los padres siempre estamos pensando en hacer felices a nuestros hijos. O sea, es nuestro mayor placer. Así que en el primer versículo se establece que Dios conoce nuestras ¿qué? Nuestras necesidades. Y en segundo lugar después nos dice que si nosotros siendo malos podemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Nos dará todo aquello que necesitamos. Amén. Amén. Lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Y muchas veces lo que queremos no contribuye a la edificación de nuestro carácter. Y muchas veces nos sentimos limitados, tal vez en cosas materiales, y nos gustaría poder tener más solvencia económica, tal vez tener un mejor carro, tal vez tener una casa mejor. Pero ¿será que eso va a contribuir al fortalecimiento de nuestro carácter? Dios conoce todas las cosas. Y como dicen por ahí, Dios no le da alas a los alacranes. ¿Usted se imagina si los alacranes tuvieran alas? Eso sería muy peligroso. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe lo que tú necesitas. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. Tenemos que tener confianza en que Dios conoce nuestras necesidades y Él es nuestro proveedor. Vamos a buscar ahora Santiago 1:17. ¿Quién me quiere leer Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, y desciende del Padre de la luz, en quien no hay mudanza ni sombras de variación. Toda dádiva y todo don. ¿Proviene de quién? Del Padre. Así que familiaricémonos con esta característica de la personalidad, del carácter de Dios, que es Dios como el proveedor de nuestras necesidades. Ahora, siempre se ha pintado al Padre como severo.
Sin embargo, una de las características principales de Dios es su misericordia. Amén. Vamos a buscar 2 Corintios 1:3. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Compasión, consuelo, misericordia. ¿Ustedes recuerdan la historia de cuando Moisés pidió ver a Dios? Y que Dios condescendió y dijo, ok, yo te voy a hacer una hendidura en la piedra, tú vas a estar allí de espalda y cuando yo te diga, tú te vas a voltear. Moisés lo que vio fue la espalda de Dios. ¿Y qué fue lo que exclamó Moisés? ¿Qué fue la cualidad que él resaltó? Su misericordia. Su misericordia. Sin embargo, se ha tratado de que nosotros veamos a Dios como un Dios severo, como un Dios inflexible, como un Dios que no perdona, como un Dios que si yo me equivoco, siento miedo de acercarme a Él. ¿Cuál fue la primera reacción de Adán y Eva cuando pecaron? Esconderse. O sea, sin embargo, ¿qué hizo Dios? Los buscó. Y llegó a regañarlo. Lo que hizo fue preguntarle. Él les dio toda la oportunidad de que ellos que confesaran, pero mire, Dios es misericordioso. Amén. No tenga miedo en acercarse. Dios es misericordioso. Pero ya hemos hablado de Dios sensible a las necesidades de los vulnerables. Hablamos acerca de Dios como proveedor. Hemos hablado de la misericordia de Dios. Pero el atributo más grande del carácter de Dios es su amor. Amén. Vamos a buscar 2 de Tesalonicenses 2:16. 2 de Tesalonicenses 2:16. Este versículo es hermoso. ¿Quién lo quiere leer? Hermana, lean. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la Amén. Dios nos ¿qué? Nos amó. Dios nos amó. El cual nos amó. Si tú nunca te has sentido amado, quiero que entiendas que hay alguien que te ama sobre todas las cosas. Amén. Hay alguien que te ama sobre todas las cosas. Y mientras sigamos leyendo estos versículos, tú te vas a dar cuenta cuán grande es ese amor. Ahora vamos a buscar 1 de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados Hijos de Dios. hijos de Dios. Lo más bonito que le puede suceder a un huérfano, ¿qué puede ser? Ser adoptado por una familia que lo ama. Y mira lo que dice aquí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nosotros seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Es hermoso. Vamos a buscar ahora Santiago 1:27. Santiago 1:27.
Y aquí se muestra qué es lo que Dios espera de sus hijos. Y usted se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con lo que usted cree. Léelo, Pin. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de Dios. ¿Usted se da cuenta? Muchas veces cuando nosotros pensamos en cómo agradar a Dios, pensamos en sacrificio, en cosas severas. Sin embargo, lo que Dios espera de nosotros es que amemos a los demás, así como Él nos ama a nosotros. Amén. Dice que la religión pura y sin mancha es ¿qué? Visitar los huérfanos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Como le digo, en esa época, en esta época y en este sistema de gobierno que había en la época de los apóstoles, no había seguro social, no había el PAN, ni había Medicaid, ni ninguna de estos beneficios que nos da el Estado a nosotros. En medio de situaciones difíciles, pues una viuda puede contar con una pensión tal vez de seguro social, o un huérfano también. Pero en esta época, esas personas no tenían nada, no tenían cómo sobrevivir. Entonces, lo que Dios esperaba de sus hijos era que estuviera atento a las necesidades de aquellos que eran más vulnerables. Esa es la religión que nuestro Padre espera de nosotros, que nosotros estemos a las necesidades de los que nos rodean. Y eso nos muestra que el carácter de Dios es ¿qué? Amor. Puro amor. Amén. Puro amor. Vamos a buscar ahora Isaías 49:15. Isaías 49:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré. Amén. Es bien tierno ese versículo. Y Dios mismo reconoce que el amor de una madre es particular. Y no es quitándole mérito a los padres. Pero el hecho de tú llevar en tu vientre un ser por 9 meses, eso crea un vínculo difícil de disolver. Y aún así hay mujeres que se olvidan de sus hijos, pero él dice, aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré. Es un amor totalmente incondicional, es un amor que trasciende cualquier cosa. Yo no sé, a mi mente no puede llegar ninguna cosa que pueda hacer un hijo mío para que yo lo deje de amar. O sea, a mi mente no puede llegar nada. O sea, que yo diga, si hace esto, yo lo voy a dejar de amar. Y yo soy humana, soy pecadora, no soy como Dios, y sin embargo, puedo decirle que el amor de Dios va más allá del amor que yo puedo tener por mis hijos. El amor de Dios como Padre es esa clase de amor que jamás se va a olvidar de uno de sus hijos. Primera de Juan 4:10. Es otro versículo que nos habla acerca de ese amor de Dios. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién fue el primero en amar? Dios me amó primero a mí. Dios nos amó primero. Es más, yo te puedo decir que Dios te amó
desde antes de la fundación de este planeta. Amén. Y es bien interesante. ¿Cuántos han pasado por el proceso de decorar la habitación del bebé antes de que llegue, y con la ilusión que los padres compran la cuna y el cochecito y la ropa del bebé? Y es un proceso que crea mucha alegría y mucha ilusión. Y yo veo algo parecido pero amplificado en la creación. Dios se tomó 6 días para crear ese ambiente perfecto donde iba a poner a sus hijos. Dice que en el primer día creo que la luz, porque sin luz no puede haber ¿qué? Vida. En el segundo día se crearon la expansión, me imagino la atmósfera, para que ese hábitat pudiera tener ese oxígeno que necesitaban sus criaturas. En el tercer día se crearon las plantas. En el cuarto día las lumbreras. En el quinto día se crearon los peces y los reptiles que le encantan a Wilmary. Y a Lisbeth también le gustan. Y tenemos que en el sexto día Dios creó los animales, pero el ser humano, ¿cómo lo creó? Con la palabra. A su imagen y semejanza. Lo creó a su imagen y semejanza, pero de una manera especial, porque lo formó ¿con qué? Con sus manos. O sea, el proceso, si usted se fija, si usted va al Génesis 1 y usted lee todo el proceso de la creación, Dios dijo y fue. Pero el hecho de que Dios se haya tomado el trabajo de utilizar sus manos para darle forma a nuestros primeros padres, eso nos da a entender que esa parte de la creación era ¿qué? Especial. Era especial para él. Y fue tan especial que Dios diseñó un plan desde antes de la creación por si acaso el hombre fallaba. Él iba a hacer algo extremo. Es un versículo que todos conocemos de memoria y se encuentra en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese plan Él lo diseñó desde antes que nosotros pecáramos. Eso no fue para resolver, no, ese era un plan ya trazado con anticipación, porque Dios sabía que había esa posibilidad de que el ser humano tomara una mala decisión. Y Dios dio lo más grande que tiene el universo. Dio a Jesucristo por amor a nosotros. Amén. Y yo no puedo evitar conmoverme ante la actitud de un Dios el cual sus hijos le fallaron. Porque la raza humana falló. La raza humana no confió en la palabra de Dios. Y se dejó llevar por lo que dijo que el enemigo de Dios. Y en eso consistió el pecado. El pecado no consistió en que comieran de un árbol, sino que albergaron una duda en cuanto al carácter de Dios en su corazón. Así que tenemos al ser humano fallando y tenemos a Dios proveyendo de un plan para salvarlo. Y la manera más bonita en que Jesús lo relata es una historia que todos conocemos, que es la historia del hijo pródigo. Este muchacho dice que era el menor, eran 2 hermanos. El hijo menor le pide al padre la herencia en vida. Mire, hoy día eso sería una ofensa. En aquel tiempo también, o sea, todavía no me he muerto y ya quieren la herencia. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Él le pidió la herencia al papá. ¿El papá qué hizo? Se la dio. Y él fue y vivió perdidamente,
Se gastó todo lo que no era de él porque le había sido ¿de quién? De su papá. Se lo gastó todo de una manera loca. Llega una hambruna, pasa hambre, le toca apacentar cerdo. Y ahí él entra en cuenta y él dice, oye, aún los que trabajan. Y dice que el hijo regresa. Pero a mí la parte que me conmueve es que la Biblia dice, y viéndolo aún de lejos. Eso quiere decir que ese padre todas las tardes se sentaba en el balcón a esperar que su hijo regresara. Y yo me imagino que la silueta de su hijo no era la del que se fue. Porque después de tú haber pasado por una hambruna y después de tú haber apacentado cerdo, yo me imagino que el muchacho estaba flaco, peludo, andrajoso. Pero aún así, dice que el padre viéndolo de lejos, lo reconoció, corrió a su encuentro y le dijo, báñate primero y después hablamos. ¿Le dijo eso? Báñate primero y después hablamos. Cambia tu estilo de vida y después hablamos. ¿No? Dice que lo abrazó, lo besó y mandó a hacer ¿qué? Fiesta. Porque este era mi hijo que estaba perdido y ha sido hallado. Ese es el Padre. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Amén. Tu Padre te está esperando. Si hay alguien aquí que quiera aceptar esa invitación, de decirle, Padre, gracias. Gracias por tanto amor. En su corazón, no tienes que ponerte de pie, no tienes que levantar la mano, simplemente en tu corazón díselo, Señor, Padre querido, gracias. Te entrego mi corazón. Voy a orar. Y que me quiera acompañar poniéndose en pie. Hoy, brevemente, hemos visto a través de tu palabra que tú te interesas por los débiles, que tú provees para nuestras necesidades. Amén. Que tú eres misericordioso. Amén. Pero sobre todas las cosas, tú nos amas. Y deseas que te amemos. Amén. Señor, hoy queremos decirte gracias por amarnos. Amén. Y ayúdanos a amarte de la manera que tú mereces ser amado. Amén. Cada persona que ha tomado hoy esa decisión, ayúdalo a que pueda seguir conociéndote y que pueda seguir confiando en ti. Amén. Los pongo a todos en tus manos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.